Hoy vamos a hablar de manejo nutricional y suplementación en ovinos. Va a estar a cargo del ingeniero zootécnico Martín González, especialista en nutrición en rumiantes. Eh, Papá de una salchicha hermosa llamada Negrita. Él pertenece a la estación experimental de Trelew, a la cual pertenece la agencia local de acá de Río Mayo, y al área de ganadería. Así que bueno, ahí ya le damos el mando para que arranque Martín. Bueno, gracias Tere, gracias por la presentación. Espero ser dinámico y que se me entienda los conceptos que quiero comentarles. Algunos van a ver quizás información que siempre estamos presentando cuando hablamos de alimentación, de suplementación, que es algo que todo productor, yo creo que no hay un productor que no haya hecho uso de la suplementación en algún momento del ciclo productivo a lo largo de todos estos años, ¿no? En donde, primero, para hablar de suplementación, bueno, hace falta también hacer un breve pantallazo de lo que es el ciclo productivo y cómo se desarrolla la, la necesidad sí, la necesidad de- de los nutrientes que necesita la oveja a lo largo del año para una producción lo mejor posible, ¿no? Entonces, cuando hablamos de suplementación de alimentación o del manejo nutricional ovino, nos tenemos que imaginar nosotros que nosotros tenemos una producción ovina extensiva, que lo que la caracteriza a la producción es que usamos grandes superficies, ¿no es cierto? Usamos grandes superficies de un pastizal natural. O sea, nosotros no tenemos otro recurso alimenticio natural que no sea el pastizal. Y tenemos que tener en cuenta que el pastizal depende principalmente de las precipitaciones, de la temperatura. Entonces, y nosotros estamos en la Patagonia, que es un clima hostil, un clima semiárido, árido, que tiene precipitaciones muy, muy, muy limitadas, pero que incluso año a año varían mucho en esos niveles de precipitación. Entonces, eh, tenemos que tener en cuenta eso, que tenemos años buenos, tenemos años malos, tenemos años muy buenos, y que a su vez dentro del mismo año también eh, la, la- la climatología, ¿no? Hace que ese pastizal natural también tenga diferencias en la producción, en cantidad y en calidad. Entonces, eso es algo importante tener en cuenta. Entonces, nosotros, cuando nosotros hablamos de la alimentación y hablamos de la suplementación, tenemos infinidad de casos en donde se ha comprobado que toda suplementación bien realizada tiene efectos positivos, ¿no? En los índices productivos que nosotros siempre mencionamos, eh, el porcentaje de preñez, el porcentaje de señalada, el destete, los kilos de lana, la resistencia de la mecha. eh, Tenemos un montón de factores que nosotros hemos medido a lo largo de todos los años que nos dicen que la suplementación es positiva. O sea, que darle de comer a la oveja mejora los índices y mejora los productos también. Mejora la lana, mejora la calidad de los corderos, la calidad de los capones, mejora todos los índices. Pero obviamente la suplementación tiene sus limitantes, ¿no? Principalmente el costo de los alimentos que usamos cuando hacemos suplementación. Principalmente también porque son alimentos traídos de muchos kilómetros desde nuestro establecimiento, o sea, el flete de esos alimentos, que son muchos, a veces muy voluminosos. Entonces, eso encarece la adopción de esta herramienta de manejo. Además que necesitan infraestructuras para hacer uso de la suplementación. En algunos casos, en muchos casos se necesita una infraestructura, comederos,
Y también algo que es importante mencionar es que necesitamos mano de obra para hacer uso de la suplementación. Necesitamos personal con cierto grado de capacitación para hacer uso de esa suplementación. O sea, muchas veces tenemos que hacer cálculos matemáticos para calcular qué cantidades de alimentos tenemos que distribuir, cada cuántos días. Entonces, eso también es algo que limita el uso de la suplementación en nuestros esquemas productivos. Si hablamos de cuáles son los objetivos de esta suplementación, yo ya doy por hecho de que todos vamos a tener que suplementar en algún momento. Eh, es casi imposible no tener en mente usar la suplementación. Bueno, y ahora les voy a comentar algunos de los objetivos que tenemos cuando enumeramos, a ver, en qué momento del ciclo podemos hacer suplementación. Empezando por las categorías jóvenes, aquellos corderos que son destetados en el destete, allá por enero, febrero. Una buena manera de que aprendan estos corderos a reconocer el alimento que uno le da es enseñándoles cuando, por ejemplo, cuando se los separa de las madres en los corrales, ahí en el casco, cuando se lleva toda la hacienda y se separa el cordero de la madre, ahí es un buen momento para que ese cordero joven eh, aprenda aprenda a reconocer lo que es un comedero, lo que es un grano de maíz, lo que es un grano de cebada, o lo que es un pellet de alfalfa, o un alimento balanceado paletizado. Entonces, no hace falta, no hace falta emplear muchos insumos, mucho alimento, ni tampoco hacerlo durante muchos días, sino teniendo en un corral separados a los corderos, brindándoles en un comedero lineal, o si no directamente en el piso, poniéndoles algún pellet de alfalfa, o en un comedero, tal vez esos comederos lineales que se fabrican con dos tablas en B, tirarles un poco de alimento balanceado, cosa que ellos cuando se acerquen, por curiosidad, empiezan a probar y empiezan a agarrar, a darse cuenta de que les gusta, que les apetece eso. Eso también es una de las situaciones que podemos hacer uso de la suplementación. Otro puede ser, a ver, bien, otro objetivo puede ser la de mejorar los índices reproductivos, que capaz que algo mencionaste vos, Tere, en la semana pasada, a través del flashing. El flashing es cuando en un determinado periodo previo al inicio de los servicios se les da a las ovejas que van a ser servidas, que van a entrar a servicio, se les da una alimentación suplementaria para que mejore la respuesta mejore la respuesta ovulatoria de esa madre. Pero se hace en periodos muy cortos de tiempo, con poca cantidad de alimento y en el preservicio, obviamente, ¿no? Antes que arranque el servicio, cosa de que esa oveja tenga mejores índices y tenga una mejor preñez, una preñez tal vez en el primer ciclo de- en el primer ciclo en el cual se encuentra con el carnero, se preñe. Entonces, ¿eso qué me va a provocar? Una mayor concentración de las pariciones en en las primeras semanas de servicio, ¿no? Tenemos una mejor cabeza de parición. Eso después nos da muchas ventajas a lo largo del año, ¿no es cierto? Otro objetivo puede ser esta suplementación de la reposición, con el objetivo de disminuir la mortandad durante el invierno de las categorías jóvenes. Con categorías jóvenes también me refiero a esos corderos, esas corderas diente de leche que fueron destetadas en febrero y que continuaron su crecimiento y desarrollo durante el otoño y que se tienen que preparar de la mejor manera para pasar el invierno. Muchas veces esas categorías mantienen el peso, no pueden crecer. ¿Por qué? Porque son categorías jóvenes y que necesitan alimentos de calidad.
Y tal vez en el invierno crudo no, no alcanza lo que produce el pastizal para cubrir esa necesidad en alimentos de alta calidad que necesitan. Y bueno, y sufren el desarrollo e incluso hasta tenemos pérdidas durante el invierno. Nosotros en el campo experimental Río Mayo también estamos muy pendientes del estado corporal de las corderas dientes de leche durante el invierno porque suelen sufrir bastante y más aún los machitos, los machos, los corderos dientes de leche que tienen que atravesar el invierno sufren mucho porque normalmente a veces uno no prioriza el, el reservar superficies con pastizal en cantidad y calidad para esta categoría y muchas veces son los que peor la pasan en el invierno, las categorías estas de reposición. Otro objetivo de hacer uso de la suplementación puede ser la de mejorar la condición corporal de las madres en el preparto. Después, quizás algunos se preguntarán qué es CC, qué es mejorar la CC. Es la condición corporal, que esa es una herramienta que nosotros tenemos de manejo para estimar y para comparar estados corporales de nuestros animales. Después la vamos a hablar con mayor detalle. Les voy a comentar cómo es que se hace y cómo es que la implementamos nosotros. Bueno, entonces, mejorar el estado corporal de las madres en el preparto a través de la suplementación en el preparto. Ahora lo vamos a ver en más detalle con un gráfico en una diapositiva a continuación, que es una de las suplementaciones que más se utilizan, la del preparto, de la oveja gestante. Otro objetivo puede ser la de salvar animales en aquellos casos en donde ocurren eventos climáticos adversos, como nevadas, erupciones volcánicas, donde cae ceniza y se tapa el campo. Bueno, ahí tenemos que recurrir a esta suplementación que nosotros denominamos de emergencia, ¿no? Emergencia, como escribí ahí, de suplementación de emergencia. Y después, otra forma de hacer uso de la suplementación es a través de el ClickFeed. No sé si han sentido nombrar el ClickFeed alguna vez. Es que tiene como objetivo aliviar a las madres que están con el cordero al pie, aliviar a las madres eh, de alguna manera para bajar los requerimientos que tiene la madre para producir leche y alimentar a su cordero, haciendo una alimentación diferencial de los corderos a través de qué? Permitir, estando el cordero con la madre, permitir que solamente el cordero ingrese a un corralito, donde adentro del corralito nosotros ponemos alimento solamente para el cordero. Entonces, de esa manera se alimenta mejor el cordero y no necesita tanto de la leche de la madre. Entonces, de alguna manera nosotros aliviamos a esa madre para que de alguna manera no pierda tanto estado corporal. Lo que yo les mencionaba, nos enfocamos mucho en la oveja, en el ciclo de producción de la oveja, desde enero a diciembre, ¿no? Nos enfocamos mucho cómo varía su necesidad de nutrientes, de alimento, ¿no? En cantidad y en calidad. Y el gráfico este, lo que les quería mostrar yo es que nosotros tenemos un periodo en que la oveja está vacía, la oveja está seca o vacía, en donde tiene unas necesidades mínimas de energía y de proteína. Cuando yo hablo de nutrientes, hablo básicamente de energía y de proteína. ¿Sí? La energía, que es el combustible que necesita para todos sus procesos, y la proteína es lo que necesita la oveja para la formación, básicamente para la formación de sus tejidos, ¿no? Para la producción de la leche, para producir lana. Partiendo de que nosotros, imaginemos, ¿no?, este momento del año, que la oveja está vacía, que posiblemente ahora se esté preñando, ¿no? Y entonces yo lo que le comentaba era eso, que tenemos en un momento del año, imagínense este momento del año transcurriendo, en que la oveja inicia tal vez la gestación. ¿Por qué? Porque se preñó, la sirvió el carnero y se preñó. Entonces,
la gestación de la oveja dura 5 meses. Y nosotros ya hemos estudiado que si nosotros a esa gestación de 5 meses la dividimos en 3 etapas, tal vez de 45, 50, de 50 días, nosotros vemos que las 2 primeras etapas de los primeros 100 días, esa oveja necesita nutrientes con un nivel tal vez no tan importante. ¿Por qué? Porque esa oveja está preparando su útero para empezar a formar ese feto que está en su interior. Y que en el último tercio, en los últimos 50 días, cuando ya está todo bien desarrollado ese útero, esa placenta, empieza a desarrollarse con mayor significancia el feto, el cordero, y que a su vez en esos últimos 50 días también empieza a preparar la ubre, empieza a desarrollar la ubre para empezar a generar ese calostro y ese tejido que después va a ser tan importante para la etapa de la lactancia. Pero ustedes imagínense que esto transcurre en pleno invierno donde las temperaturas son bajas, con heladas frecuentes, y que el pastizal ya no produce en esta época, no produce. ¿Por qué? Porque falta temperatura, si bien puede haber algo de humedad, pero le falta temperatura, entonces el pastizal ya lo que produjo, lo produjo hasta otoño. Entonces, ahí salió el gráfico. No sé por qué. Sí, ahí apareció Sí, místicamente, sí, fue apareciendo de por, a poco. por cuestión, no sé, de, divina, apareció el gráfico. Entonces, lo que yo les comentaba era esto, ese último, a ver, bueno, imagínense ese punto donde dice G3 y en la tercera, la última etapa de la gestación, cómo se incrementa. Sigan ustedes la línea. Entonces, lo que yo les comentaba era esto, que en el transcurso del invierno, cómo llegado el preparto, cómo se incrementa la necesidad de energía. En este caso, yo acá hice un gráfico siguiendo la necesidad energética de la oveja, pero sucede de manera similar con la parte proteica, que es otro de los nutrientes importantes. Entonces, la última etapa, ¿cómo aumenta? Miren que aumenta casi un 50%. Y el periodo de máxima necesidad la tiene en el momento del parto. Cuando pare ese cordero, es cuando la oveja necesita nutrientes en calidad y en cantidad para generar la leche que va a alimentar ese cordero. Pero tenemos la suerte de que justo coincide con el inicio de la primavera, cuando en el campo ya empieza a haber rebrote, empieza a haber producción del pastizal, empieza a incrementar la calidad de ese pastizal y, y ahí de esa manera puede llegar a cubrir las necesidades de esa madre, ¿no? Luego, bueno, atraviesa la lactancia, es crítico o es importante la producción de leche en los primeros 20 días, en los primeros 20 días de lactancia. Después ya empieza a caer la producción de leche y, y el cordero ya empieza también a comer forraje, empieza a comer el pastizal natural, entonces ya empieza a no depender tanto de la producción de la madre. Para de nuevo, ya cuando termina el ciclo de lactancia, al cabo de 4 meses, ocurre otra vez el destete y se reanuda el ciclo en este periodo de la oveja seca o vacía, ¿no? Entonces, eso es importante tener en cuenta, en los momentos de máximo requerimiento de nutrientes de la madre. Bueno, entonces, ¿cuáles son los alimentos que usamos en suplementación? Acá, muy brevemente, coloco algunos nada más, pero por ejemplo, de este primer alimento, del pasto de alfalfa, dijimos que nosotros eh, también como un objetivo de la suplementación puede ser la suplementación de emergencia. Bueno, en este caso se usa mucho el pasto de alfalfa. O sea, siempre deberíamos tener en el galpón algún fardito de alfalfa, no solo para los caballos, sino tener como previsión. ¿Por qué? Imagínense, o no sé si recuerdan muchos, el año pasado, a esta altura del año, había caído nieve, había tapado el campo,
la oveja no encontraba el pasto, y ahí ¿qué había que hacer? Sí, tener pasto de alfalfa, con eso, con darle medio kilo de pasto de alfalfa por animal por día, alcanzaba para que esa oveja se mantuviera con vida. En algunos otros casos donde no pudieron emplear este alimento para salvar su hacienda, han perdido grandes cantidades de animales, porque el animal, con un poco de fibra que tuviese en la panza, le alcanza para mantener la temperatura corporal, de alguna manera como un aporte mínimo de nutrientes para poder seguir con vida. Nosotros estuvimos en el campo 20 días con la nieve que tapaba el campo, y tuvimos que, que hacer un flete especial de fardos de alfalfa también para evitar las pérdidas. No tuvimos pérdidas por nieve nosotros en el campo experimental Río Mayo, gracias al uso de este tipo de alimentos. Otros alimentos son los alimentos balanceados. Estos alimentos balanceados, que hay infinidad de tipos de alimentos balanceados para distintas categorías, y dentro de las categorías para distintos momentos del año. Entonces, hay muchísima variedad de alimentos balanceados. Otro ejemplo de alimento balanceado con sal. O sea, el mismo alimento balanceado, pero con un agregado de sal en la elaboración del balanceado, que, a diferencia del otro, es que la sal actúa como un limitador de consumo. O sea, al estar con sal agregada en ese alimento balanceado, eh, cuanto más cantidad de sal se le incorpora a ese alimento balanceado en su elaboración, más limita el consumo. Eh, Eso lo vamos a ver a continuación en otra diapositiva. Otro ejemplo puede ser un alimento balanceado, un ejemplo específico, ¿no?, que yo le Consulta, comentaba acá. ¿Sí? hola, hola. Sí, el alimento balanceado, si le agregas sal, cuando la oveja está gestando no le produce ningún parto, nada. O sea, se le puede dar la Sí, gran sí, cantidad sí, 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 sí. Se han hecho estudios para ver el efecto de la sal en cuestiones más puntuales, por ejemplo, en la calidad seminal de los carneros, por ejemplo. Y ahí sí hay alguna complicación en la calidad del semen, pero a la oveja, a la oveja se le puede agregar sal, pero también al alimento balanceado que vos uses en el preparto. Pero hay consideraciones a tener en cuenta cuando usamos alimento balanceado con sal: que tenga agua de buena calidad. Tenga agua de buena calidad, tendríamos que tener en cuenta cuando hacemos uso de alimento balanceado con sal. Pero en una oveja gestando no hay problema. Obviamente que, de acuerdo al grado de limitación que uno quiere tener con ese alimento balanceado, uno tiene que usar más o menos sal. Obviamente que en una oveja gestante, en el último tercio de gestación, no te olvides de que vos estás dando un alimento, pero sobre la base de que está comiendo otro en mayor proporción, ¿no? O sea, que no sea tampoco grandes cantidades de alimento balanceado lo que tengan que comer porque está con alguna restricción alimenticia en el último tercio de gestación, sino que debería uno asegurarse de que también tuviera aporte del pastizal natural, ¿no es cierto? Bueno, el otro ejemplo que yo les comento acá en este cuadrito es un alimento balanceado específico que se denomina pasto seco, que tiene como principal diferencia del anterior que está elaborado con mayor nivel de proteína en su composición. Se usa con menor cantidad. Acá en esta columna ven cuál es el consumo promedio que se usa en la alimentación, en la suplementación: 300 gramos por día. Pero lo que tiene como particular este alimento balanceado es que mejora las condiciones del aprovechamiento del pastizal natural, mejora la digestibilidad de ese alimento. Ahora lo vamos a ver, se lo voy a comentar con mayor detalle. Después tenemos el ARC. Estas siglas
que nosotros denominamos al activador ruminal concentrado o activador ruminal casero, que ahora puede cumplir una función muy similar a la del alimento balanceado anterior. Y lo vamos a desarrollar con mayor detalle al activador ruminal casero porque es algo que puede ser muy útil para aquellas producciones o aquellas suplementaciones de pocos animales, en donde también queremos suplementar un animal y contamos con tal vez no muchos recursos, entonces podemos recurrir a este tipo de suplementación. Y después también tenemos la suplementación líquida, con un alimento líquido que es también un concentrado energético y proteico, y que se da en alimentadores que son también específicos para alimento líquido. Eso también lo vamos a ver a continuación. Entonces, como yo les mencionaba recién, cuando veíamos ese grafiquito del ciclo de la necesidad de la oveja, veíamos que, pues yo les comentaba, de que la mayor necesidad de la oveja la tiene cuando está entrando la primavera, ¿no? Está comenzando la primavera, allá por octubre, y la menor necesidad la tiene en la época de otoño, en febrero, marzo, cuando se destetan. Pero vean ustedes, si, si nos imaginamos cómo es la producción del pastizal, que es nuestra base forrajera, es nuestra alimentación de base de la producción ovina. Estos son dos grafiquitos. El de arriba es la productividad de los cuadros de pampa, de la estepa, del campo experimental Mayo. Y el cuadrito de abajo es la productividad del mallín, ¿no? de la parte más productiva del campo. Son diferentes años de medición donde vemos cómo bajan esto. Imagínense, esta es la cantidad de forraje a lo largo del año. Cómo baja la productividad en los meses de invierno. Eh, lo que yo les decía, el pastizal crece por temperatura y por humedad. En el invierno obviamente le falta temperatura y por eso produce esos niveles. Entonces, ahí, en determinados momentos, hace falta o mejor dicho, la oveja no alcanza a cubrir sus necesidades con lo que está aportándoles el pastizal natural. Entonces, ¿qué hace? Moviliza sus reservas. Porque la oveja tiene momentos del año en que acumula reservas y momentos del año en que moviliza las reservas corporales. Y si vemos en este grafiquito, en este cuadrito que tenemos acá, estas son algunas de las especies, algunas son más forrajeras que otras, pero también, si ustedes ven que en cada una de estas especies están los valores de digestibilidad, que eso es un término que no les comenté, pero se los comento ahora, que la digestibilidad es una característica de los alimentos, que habla de que cuánto de ese alimento es aprovechado por el animal que lo consume. Por ejemplo, una digestibilidad del 50% significa que si el animal come 1 kilo de ese alimento, 50% o 500 gramos lo aprovecha y el resto lo elimina por las heces. ¿Sí? Entonces eso también es una característica del alimento que se consume. Imagínense, todos estos alimentos, todas estas especies forrajeras, algunas con suerte pasan el 50%. La púa lanuginosa, que es una especie medianamente forrajera, tiene valores por encima del 50%. O sea, tiene calidad, pero vean que el nivel de proteína es bajo. Incluso en el mejor momento de su productividad, en primavera, tiene un 10% de proteína, ese forraje. Y para que tengan una idea, un cordero destetado necesita un nivel de proteína en el alimento o en la dieta que él consume por día de un 16% de proteína. O sea, en el mejor momento de esta forrajera le alcanza ese cordero para cubrir su necesidad. Entonces, cuando pasan estas cosas, estos desbalances en donde el pastizal no puede aportar lo que a la oveja le hace falta, bueno, la oveja o moviliza sus reservas, si es que las tiene, o tenemos que estar atentos nosotros para ofrecérselas a través de la suplementación. Con números, cómo variaba o cuál era el porcentaje de incremento de las necesidades de energía y de proteína
según las tablas de requerimientos. Porque nosotros cuando hablamos de nutrición y de alimentación, eh, hacemos uso de institutos que han investigado durante mucho tiempo y que han hecho los cálculos con ensayos, midiendo el peso corporal, midiendo un montón de variables y de alguna manera nos ayudan a nosotros a hacer algunas estimaciones de cuál es la necesidad de nuestras categorías animales, ¿no? Entonces, acá yo lo que le quería mostrar era que en una oveja, eh, porque dependiendo del peso corporal también es la necesidad de alimento de los animales. Eh, Ahí hay una las que- pregunta, aprovecho este ratito mientras que está recalculando sí, ahí a tu ver, diapo. bueno, Una pregunta de Roxana que dice, ¿no podríamos calcular los requerimientos como en las vacas por peso y adecuar los requerimientos de proteína bruta según las categorías? sí, eso se hace, sí, claro que sí. Vos a ver, cuando haces un cálculo de requerimientos, vos tenés que tener en cuenta no solo el peso vivo, sino tenés que tener en cuenta, o sea, no solo las características del animal, sino también las características del entorno, del ambiente, el nivel de producción que vos deseás que tenga esa categoría que vos estás queriendo hacer el cálculo. O sea, tenés que tener en cuenta un montón de cuestiones. Muchas de ellas, bueno, las podés estimar, pero, pero sí, sí, hay infinidad de variables que podés llegar a tener en cuenta para hacer un cálculo de los requerimientos lo más ajustado posible, ¿no? Hay programas para hacer esos cálculos que facilitan mucho la labor, ¿no? Pero si no, se puede hacer el productor no hace eso, de hacer esos tipos de cálculos, sino que, ¿cuál es la herramienta que nosotros recomendamos que use? La condición corporal. La condición corporal, tener en cuenta de ver el pastizal, de ver la evolución del pastizal, eh, y tomar decisiones en ese sentido, ¿no? Viendo el pastizal, viendo los animales cómo están en ese momento del año y en ese momento decidir qué hacer algún ajuste de cargas, movimiento de cuadros, eh, suplementación, esas herramientas, esas opciones puede llegar a tener el productor. Sí, Roxana pone si existe la posibilidad, ¿nos pasarían los programas para formular? Muchas veces son programas que tienen costos para usar. Y si no, formulitas, son fórmulas de Excel. Y no son fórmulas de Excel que hacen los cálculos de acuerdo a qué tipo de insumos o de alimentos querés usar vos. Y en base a eso tenés niveles de energía, niveles de proteína, materia seca de ese alimento. Y tenés que también después tener en cuenta cuál es la base, cuál es la base forrajera que está teniendo ese animal. Eh, Obviamente que son estimaciones, ¿no? Vos podés estimar, bueno, la calidad del pastizal que están consumiendo en este momento es de 5% de proteína, pero el consumo, ¿cuál es el consumo? Y muchas veces tenés que jugar con los números y hacer estimaciones que quizás después capaz que no estás tan errado en esa estimación y de acuerdo a lo que vos calculaste como alimento que vas a usar en la suplementación, después tenés los resultados que deseas. No sé, querés de alguna manera, no sé, mejorar la tasa de ganancia de peso de los corderos eh, que fueron destetados el mes anterior y querés que ganen 200 gramos por día. Y bueno, haces los cálculos y te dan muchas veces, o no, o capaz que ganan 100 gramos, pero, o sea, es difícil a veces
no hacemos uso de programas para hacer unos cálculos rápidos. ¿Por qué? Porque también tenemos otras prioridades que solamente dar el suplemento a una categoría determinada. Bueno, voy a pasar. Ahí hay otra pregunta de Evelyn que dice, ítems occidentales, donde no se tiene disponibilidad de mallinas y el invierno es hostil. ¿La oveja gestante no necesitaría mayor suplementación allí? Donde no se tiene. Sí, mirá, por ejemplo, nosotros, o los cuadros que reservamos para las ovejas, eh, o podés hacer reserva de cuadros, ¿no? Durante el verano y durante el otoño dejás cuadros solamente reservados para la categoría gestante, para la oveja. Eso es también una estrategia de reserva de un pastizal diferido, de alguna manera, para aquella oveja que después lo va a necesitar con mayor grado de importancia, ¿no? Por ejemplo, en el último tercio de la gestación. Pero yo creo que para eso también sería importante hacer uso de el diagnóstico de preñez, ¿viste? Eso también es algo que también hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Con un diagnóstico de preñez, vos te vas a asegurar de que si tenés que hacer uso de la suplementación, hacer uso sobre las ovejas que valgan la pena, o sea, las que estén preñadas realmente. ¿Por qué? Porque puede pasar de que un año tenga bajas tasas de preñez, no sé, por problemas sanitarios, eh, o no sé, los carneros no funcionaron bien, no estaban en buena condición los carneros cuando arrancó el servicio, hiciste inseminación artificial y bueno, los resultados bajan cuando te vas a lo artificial, no es como, no te da el mismo resultado que lo natural, que el servicio natural. Y siempre, cuanto más artificial te vayas, los índices de preñez bajan, y eso también hay que tener en cuenta. Pero sí, cuando no tenés mallín, podés reservar cuadros de pampa para el momento que más lo necesite la oveja. Bueno, acá, que cuando hacemos cualquier tipo de suplementación, bueno, tenemos infinidad de opciones de uso de comederos, ¿no? Para entregar el alimento. Una de las opciones es lo que yo les mencionaba, los comederos lineales, esos comederos que hacemos con dos tablas en forma de V, con la cantidad de metros lineales suficientes para que en el momento en que nosotros distribuimos, que normalmente día a día, o cada 2 días, o cada 3 días, dependiendo del tipo de alimento que demos, pero asegurarnos de que la distancia que tengamos de comederos les alcance a todos los animales para que simultáneamente vayan a comer todos y puedan acceder todos a ese alimento. ¿Por qué? Porque si tenemos 200 ovejas y le ponemos solamente 5 metros de comedero y van a comer solamente las más agresivas, eh, las que predominan sobre el resto, y las más sumisas no van a acceder a ese alimento. Entonces, una cuestión importante cuando hacemos el uso de estos comederos es que tengamos los metros suficientes. Y nosotros siempre decimos que en un metro lineal de comedero, que puede tener un acceso de un lado o del otro, si imaginamos el comedero que tiene acceso de un lado y del otro, en un metro podemos tener 5 o 6 ovejas, dependiendo si están más enlanadas o no, pero para hacer un cálculo, si tenemos que darle a 50 ovejas o a 100 ovejas, tenemos que tener, dijimos, 20 metros, ¿sí? 20 metros, a ver, si en un metro entran 5, en 10 metros entran 50, ¿se entiende? 100 ovejas, 20 metros de comedero. Eh, otro tipo de comederos, lo que yo les mencionaba, era el comedero. Ahora yo les quiero mostrar la diapositiva número 11, que no sé si alguien la puede ver ahí, que son los comederos de autoconsumo. ¿Vieron esos tipos comederos honguitos que son comederos de chapa, que tienen un techito y tienen varias bocas de alimentación alrededor? Bueno, esos comederos también tienen una muy buena capacidad de almacenaje. Ahí se pueden almacenar granos,
maíz, cebada, alimentos balanceados, pero hay que tener algo muy importante, que es para llegar a ofrecerles el alimento en esas tolvas, tenemos que hacer uso o de la sal o de algún otro producto adicionado al alimento balanceado que de alguna manera limite el consumo, ¿sí? Que limite el consumo. ¿Por qué? Porque si no, la oveja va a estar en el comedero comiendo permanentemente y si no se acostumbra bien, esa oveja revienta por los problemas digestivos que va a tener. Entonces, esos comederos de autoconsumo se usan con sal agregada o algún otro producto que sea limitante de consumo. Este comedero limitador de consumo, a diferencia del anterior, el tolva, este también almacena el alimento, pero a diferencia del otro, tiene la capacidad de limitar el acceso de la oveja al alimento. ¿A través de qué? A través de una ranura en donde se le presenta el alimento a la oveja, al cordero. Entonces, dependiendo del tamaño de esa ranura, del tamaño y de la profundidad de la ranura, la oveja va a comer más o menos. ¿Por qué? Porque la oveja tiene que sacar el alimento a través de la lengua. Entonces, cuanto más chica la ranura, se le va a dificultar más. Y la oveja llega un momento en que se cansa, se le seca la boca, la lengua, se cansa y se va. Entonces, de esa manera es como limita el consumo este tipo de comederos. Son obviamente comederos más caros, porque tienen más estructura, pero bueno, nos da esa posibilidad de poder jugar con el tamaño de esa ranura para que la oveja coma más o menos, ¿sí? Este alimento, este otro tipo de comedero, que en realidad es un lamedero, que como yo les mencionaba al principio, podemos tener un suplemento líquido, que es, la marca comercial es Nutrilíc, que es un suplemento líquido derivado de la producción de melaza, ¿sí? De la caña de azúcar. Entonces, este lamedero también tiene la capacidad de limitar de alguna manera también el consumo. ¿Por qué? Porque es un producto que es muy concentrado, tiene muy buenos niveles de energía, tiene muy buenos niveles de proteína, eh, y me permite a mí, como está permanentemente a disposición de la oveja, que con este comedero, con este lamedero, perdón, de 100 litros de capacidad, se alimenten muchas ovejas simultáneamente y sin tener esos riesgos de tener trastorno digestivo, porque el mismo producto, al ser tan concentrado, limita de alguna manera el consumo. Y nosotros hemos medido en el campo Río Mayo, haciendo un ensayo en pastoreo, consumo de 223 gramos por animal por día, ¿sí? Este es otro sistema de suplementación. Y ahora vamos a pasar a ver el activador ruminal casero, este ARC famoso, que lo que tiene, lo que tiene este activador ruminal casero es que es un suplemento concentrado, energético y proteico. Ahora van a ver qué tan concentrado es. ¿Qué, qué hace esto? ¿Qué hace este alimento en el rumiante, en la oveja? Lo que hace es favorecer el desarrollo de la flora ruminal que se encarga de digerir el pastizal natural. A ver, yo no les comenté hasta ahora cómo es que el rumiante hace para digerir ese pastizal tan seco que uno ve en el campo y se asombra cuando ve que la oveja come ese pastizal y vive y produce un cordero, produce lana, se mueve, produce leche. Entonces, el rumiante tiene esa gran capacidad que no la tiene otra especie, que es la de fermentar y aprovechar y sacarle nutrientes a ese pastizal natural. ¿A través de qué? A través del rumen, a través de esa bolsa que tiene en la panza, y lo que hace es, cuando llega el pasto que come, cuando llega la fibra, el pasto, el pastizal natural que come, llega a ese rumen, ahí es atacado por una población de millones y millones y millones de bacterias
hongos y unos protozoos. Son todos microorganismos. Es una población enorme que está esperando ahí que la oveja coma el pasto. Entonces, pero a veces esa población necesita también nutrientes para reproducirse, para multiplicarse y tener más capacidad de digerir esa fibra. Entonces, este concentrado, este alimento, ¿qué hace? Alimenta a esa flora para que se reproduzca mejor y pueda atacar de mejor manera a esa fibra. ¿Se entiende? Bueno, en la composición de este bloque, el activador ruminal casero, es una especie de bloque. Cuando se mandó una muestra de esa a analizar, vimos que tenía 3,2 megacalorías de energía, esto es la unidad de energía, y 30% de proteína bruta. Tiene energía equivalente a la de un grano de maíz, que es energético, y de proteína tiene equivalente a casi un pellet de girasol, ¿no? Muy buena cantidad de energía y de... Sí, esto está siendo Sí, grabado, Adri. sí. Entonces, les comentaba yo, ¿cómo se elaboraba el bloque este? Porque algo que nosotros también hacemos es mostrar cómo elaboramos el bloque, hacemos la parte práctica. Y dentro de los ingredientes que tiene el bloque, tenemos maíz partido, harina de soja, cal, el Nutrilíc, que es el alimento líquido, también es parte de este bloque, y agua. Bueno, en esas proporciones, ¿no? A ver, acá, en estas proporciones, 20%, 30% de 20% de maíz, 30% de soja, 10% de cal. Bueno, y hacemos toda una pasta, una especie de budín, y lo llevamos a diferentes tipos de moldes. La particularidad que tiene este alimento es que una vez elaborado se deja orear y luego se lo ofrece con no menos de 48 horas de oreo, ¿sí? Entonces, se han hecho estudios para medir el consumo de estos bloques y se ha visto que a corral eh, han tenido consumos de entre 30 y 300 gramos por animal por día. En otro ensayo, donde se ofrecieron casi a voluntad los bloques estos, han comido más de 1 kilo por animal por día, en un ensayo que se hizo en Esquel, y campo experimental. A campo también han medido consumos de entre 100 y 250 gramos por animal por día, en la meseta central de Santa Cruceña, y en el campo Río Mayo, en las sierras y mesetas occidentales, eh, hemos medido nosotros consumos de casi más de 250 gramos por animal por día. O sea, son consumos bastante importantes, ¿no? Que lo que hacen es, como yo les decía, mejorar la digestibilidad del pasto y tal vez incrementar el consumo del pasto, ¿no? Eso es importante tener en cuenta. Como yo les voy a comentar más tarde, eh, es importante el tema del acostumbramiento, pero como nosotros, una forma de acostumbrar al consumo de bloque es haciendo uso de heno en un corral durante 2 a 4 días con heno de alfalfa, y desmenuzamos bloque por encima del heno de alfalfa y los animales lo agarran y lo comen muy fácilmente. O sea, es muy apetecible, tiene mucha palatabilidad, al animal le gusta mucho. Y a campo también, 200 gramos por animal por día, ofreciéndoles el alimento cerca de las aguadas, ¿no? Para facilitar el encuentro del animal con el producto y obviamente haciendo repuntes diarios para que se encuentre el animal con el bloque y lo empiece a consumir. Ahí ven unas imágenes de alfalfa con el bloque colocado arriba, desmenuzado. Algunas consideraciones generales de manejo, no solo del uso del bloque, sino de cualquier suplementación que hagamos. Tener en cuenta esto, la sanidad, eh, principalmente por enfermedades clostridiales, que son las que aparecen cuando hay trastornos digestivos, siempre están los Clostridium, que son unas bacterias, siempre están dando vuelta en todo el ambiente, que aprovechan cuando hay algún trastorno digestivo, aparecen y los traen problemas graves. Entonces, con la vacunación anual, el refuerzo anual del clostridial, prevenimos estas enfermedades. Desparasitar también a tener en cuenta. Con un animal desparasitado también responden mucho mejor a estos planteos de suplementación. Hacer uso de los animales que saben comer para enseñarles a los que no saben comer
Como dijimos, durante la primera semana, eh, colocar los bloques cerca de la guada para que se encuentre con el animal, repuntes y bueno, eh, si hacemos uso de algún tipo de comedero o de alguna base para ofrecer bloques, o en el caso de que hagamos suplementación de otro tipo con comedero, una vez que termine la suplementación, retiremos los comederos, retiremos la infraestructura para que el animal no quede ahí esperando que llegue el alimento. Eso también hay que tener en cuenta. Algo que lo diferencia a este bloque que elaboramos nosotros con el otro bloque comercial, que muchos también en algún momento quizás hayan usado, que es el bloque comercial de melaza, que ese bloque comercial de melaza, que se comercializa hace años, que vienen en cajas o vienen en tipo tambores, lo que aporta ese bloque comercial es macro y micro minerales que están formulados a veces específicamente para una categoría con cierta deficiencia en algún mineral. Y son duros, son esos bloques duros que se consumen por lamido. Entonces, y eso se ha visto de que tienen muy bajo consumo y hay mucha diferencia entre animales que lo consumen y los que no. Hay mucha variabilidad en el consumo. En cambio, el bloque ARC, lo que tiene como ingredientes principal son energía y proteína. Entonces, el objetivo de esto es nutrir mejor al animal, aportarle energía y proteína para que haya una mejor actividad de la flora microbiana para digerir esa fibra, ¿sí? Y la diferencia también es que se consume por roído y masticado. El animal lo muerde, lo come, lo roe y lo consume de esa manera. Bueno, acá hay algunos datos de experiencia del uso de este bloque, pero quizás para avanzar, porque, a ver, les cuento brevemente una suplementación que se hizo con este tipo de elemento, una suplementación invernal de corderas en el año 2022, en donde se suplementaron eh, durante... eh, se suplementaron, a ver, voy atrás, acá está. Se suplementaron de entre 70 a 90 días corderas de destete, ¿sí? Eh, y se observó esto. Miren, básicamente acá, durante el ensayo, que se incrementó las que fueron suplementadas y las que no, se incrementó más o menos en un 15% el peso vivo a la esquila, se incrementó en un medio punto de condición corporal. Eso lo vamos a ver ahora al final, cuáles son esa escala de condición corporal. Y también se incrementó en 300 gramos aproximadamente el peso del vellón. O sea, la suplementación mejoró el peso a la esquila, mejoró la condición corporal y mejoró la producción de lana durante el periodo en el cual fueron alimentadas las corderas. Ahora, una vez concluido el ensayo, a los 8 meses, que fue el momento del servicio, tuvieron mejor peso corporal al servicio y mejor condición corporal al servicio, esas que fueron suplementadas. Y al año de haber sido suplementadas, que fue la primera esquila que tuvieron, no, la segunda esquila, perdón, también tuvieron mayor peso vivo y a su vez tuvieron un mayor porcentaje de preñez, casi un 30% más de preñez, ¿no? Entonces, vean que esa suplementación cómo tuvo efectos en lo inmediato y al año siguiente siguió dando algún efecto positivo en la productividad. Entonces, volver a recordar las consideraciones generales, ¿no? Para el uso de este tipo de suplemento, el plan sanitario también, a tener en cuenta, principalmente las clostridiales, las enfermedades clostridiales, el periodo de acostumbramiento que se puede hacer a corral, no más de 4 días nos lleva el acostumbramiento a este tipo de alimento, que se puede entregar con un mínimo de oreo de 48 horas, pero 72 horas también se puede hacer entrega, o sea, se lo elabora y se lo entrega de manera de que tenga de alguna manera la capacidad para limitar el consumo, ¿no? A través de la dificultad que va a tener para ser consumido, ¿sí?
usar el tema de colocarlo cerca del agua de bebida para que los animales lo encuentren en los primeros días, hacer repuntes diarios y bueno, también una vez que ya está el proceso de acostumbramiento ya logrado, se puede hacer el corrimiento de los lugares donde suele uno ofrecer el bloque hacia otros lugares, de manera de que también eso ayude a que los animales empiecen a recorrer otros sitios de pastoreo. Eso también es importante a veces, que si usamos el mismo lugar para siempre darle el bloque, los sobrepastorean a ese lugar y en los alrededores, y hay muchos lugares del campo donde no van a pastorear. Entonces, hacer uso de ese movimiento de los bloques cuando se los va a ofrecer para que los animales pastoreen en otros sitios, ¿sí? Bueno, estos comentarios finales también del uso de este bloque, a una escala real de producción es viable, productiva y económicamente posible. En casos de pastoreo extensivo, es muy sencilla de implementar esta técnica. Eh, infraestructura necesaria: una pala, una batea para mezclar los ingredientes, o puede ser una hormigonera, y ahí se mezclan todos los ingredientes y se hacen uso de los, los baldes de albañil. Es un lindo molde para hacer uso eh, para elaborar este tipo de bloques, ¿sí? El balde de albañil tiene una capacidad para hacer un bloque de más o menos 9 kilos. Lo hemos medido, son 9 kilos de producto que es una buena cantidad para lograr, y aparte tiene un tamaño y un peso adecuado para manipularlo, ¿no? Después de oreado. Entonces, también es una herramienta que la podemos tener en cuenta para cambiar áreas de pastoreo y de alguna manera mejorar el aprovechamiento del pastizal natural. Algunos costos de suplementación, no sé si, Fede, vos qué decís, ¿le puede llegar a interesar costos hablando? Sí, ¿cómo que no? Mira, Dentro en julio vamos a tener una charlita de costos ahí con Martín Roa. Así bien, que si querés nombrarlo, está bueno. mira, este cuadrito lo que muestra es, según la suplementación, según los días que se usa la suplementación, según la cantidad de alimento que se usa y el precio del alimento, un estimado de total por animal, ¿no? En el caso de la suplementación de emergencia, donde, ¿qué usamos? Alfalfa. Yo les comenté que usábamos la alfalfa, el pasto. Por animal gastamos 8.500 pesos, a valor de hoy, obviamente puesto en Trelew. Tal vez, si tenemos que llevar a otra distancia, tengamos que sumarle, normalmente a Río Mayo, capaz que le sumamos un 20% de costo, un 25% de costo del flete. Pero estos son valores puestos en Trelew, ¿sí? Una oveja preparto, que nosotros tenemos que mejorar la alimentación en esa última etapa que es tan importante que yo les mencionaba. 12.000 pesos por oveja, con alimento balanceado, ¿sí? Un alimento balanceado específico para el último tercio de la gestación. Si queremos hacer una suplementación a esa reposición de 2 dientes, esa que es borrega, esa borrega de 2 dientes, con alimento balanceado, gastamos casi 8.000 pesos por animal. ¿Por qué? Porque la cantidad que consume es menor, serán 300 gramos por día, pero es un alimento que es un poquito más caro que el alimento que le damos a la oveja en el último tercio de generación. Para la reposición necesita mayor calidad de proteína. Para la reposición de diente de leche, esos corderos, esas corderas que van a transitar su primer invierno, podemos llegar a gastar 6.000, menos de 6.000 pesos por animal, haciendo una suplementación 60 días, que tenemos que elegir también el momento más crítico del año y los peores meses de invierno. Ahí en ese momento priorizamos darles alrededor de 200 gramos de un alimento balanceado de muy buena calidad a esa reposición, casi menos de 6.000 pesos por animal. Y si queremos hacer una suplementación de carneros adultos, lo que yo les mencionaba, que a veces no les damos mucha bolilla a los carneros y llegan al momento de servicio con baja condición corporal,
y salen a trabajar y tienen que andar recorriendo buscando ovejas en celo y a veces no consumen como deberían consumir. Entonces, si queremos suplementar carneros adultos con alimento balanceado, 11.000 pesos por carnero, una suplementación de 50 días, con eso alcanzaría. Y después, el costo de elaborar el bloque este que les comentaba más en detalle, el bloque ARC, con alimentos que son comprados, adquiridos en la ciudad de Trelew, para elaborar una tonelada son 481.000 pesos. O sea, 481 pesos por kilo de bloque. Que si con una tonelada, sí, Sí, al carnero podemos dar, o sea, le damos el alimento y le podemos dar vitamina, algún calcio, eso antes de que entren a trabajar. sí, mira, a ver, esta suplementación, la que yo le mencionaba de los carneros, la tenés que hacer mínimo 50 días antes, para que tengas un efecto Sí. que después, obviamente, con 50 días antes vos te asegurás de que cuando llegue el momento de largarnos a servicio, y ya no los vas a poder suplementar más, eh, tengan una mejor calidad seminal, tiene que Sí, ser 50 días antes, ¿sí? Porque sí, la espermatogénesis, la formación de ese semen arranca 45 días antes, o sí, tarda hasta que ese semen está listo para preñar esa oveja, ¿sí? Entonces, sí. tenés que hacerlo con anterioridad. Sí, ¿Mm? y por eso, una vez que cuando le empezás a dar los alimentos, le podés ayudar con alguna vitamina y eso. Sí, sí, también. Sí, siempre va a ser benéfico una aplicación de algún complejo multivitamínico. Pero obviamente sí, cuando tiene que tener una buena alimentación para que esas vitaminas y esos agregados tengan efecto. O sea, si vos le das un multivitamínico, pero el carnero no tiene calidad y cantidad para consumir, no va a tener efecto. O sea, tiene que tener una buena alimentación para que también ese aporte del vitamínico tenga mayor efecto. ¿Sí? Sí. Sí, Bueno, entonces yo les decía, si con una tonelada, calculando que una oveja consume 200 gramos por día, el costo de la suplementación de esa oveja por 60 días nos sale con el bloque este menos de 6.000 pesos también. O sea, es más barato darle de comer el bloque este que darle de comer un alimento balanceado específico para, para el último tercio de la gestación. ¿Sí? Bueno, yo les comentaba, la condición corporal, que es la herramienta que usamos nosotros para determinar si una oveja está flaca o está gorda. ¿Bien? Esto es una herramienta que se usa muchísimo. Nosotros, cada vez que trabajamos que pasa un animal por la manga, tocamos la zona lumbar, la zona lumbar por detrás de las costillas y nos guiamos viendo cuanto más fácil tocamos las apófisis. Nosotros tratamos de buscar las apófisis espinosas, las transversas y las espinosas, las de arriba. ¿Vieron? ¿Vieron cuando tocan o cuando tienen una chuletita? Bueno, esas apófisis son las que nosotros intentamos tocar cuando hacemos condición corporal. Entonces el animal pasa por la manga, lo sostiene uno de la cabeza y con una mano es suficiente para palpar esa zona. Obviamente, por ahí es más fácil para el que no tiene experiencia usar las dos manos, entonces empieza a palpar y empieza a tratar de sentir esas apófisis. Cuanto más fácil se sienten es porque la oveja está más flaca, porque tiene menos tejido que las recubran a esas apófisis. Eh, y cuanto más difícil es tocar esas puntas, es porque está más cubierta de músculo y de grasa subcutánea. Entonces, es fácil de aprender y de aplicar, porque no tiene costo, solamente es agarrar a la oveja, incluso en el corral, uno agarra un animal, no hace falta ni siquiera que tenga manga, y puede palpar esa zona. Eh, una vez que uno tiene la familiaridad de tocar y tocar y siempre hace uso de esto, uno adquiere precisión y repetibilidad. O sea,
Incluso, ahora vamos a ver que la clasificación es de 5 puntos, de 1 a 5, y nosotros incluso, como ya tenemos más sensibilidad de tocar tantos animales y compararlos unos con otros, que hasta podemos valorar con un cuarto de punto, no solo medio punto, sino hasta un cuarto de punto. Ahora lo vamos a ver. No requiere instrumental, no tiene costo, y bueno, describe el estado de gordura, como yo les decía, ¿no? Bueno, estos son los distintos grados. Acá van a ver el grado, y tenemos del 1, que es una oveja muy flaca, hasta el grado 5, una oveja muy gorda. Obviamente, los extremos no son los deseados. Un estado normal, una condición 3, es una condición ideal. Eh, y un estado extremadamente gordo tampoco está bueno, porque significa que puede ser una oveja que sea estéril, ¿viste? Que no haya criado, que no haya parido un cordero. Obviamente que le trae muchos problemas de fertilidad, el excesivo estado corporal. Y bueno, acá nosotros describimos del 1 al 5, pero como yo les decía, nosotros describimos, podemos tener la capacidad de discernir una oveja que tiene 2,5 a una que tiene 2,75 incluso. ¿Por qué? Por la sensibilidad que uno ya adquiere por tanta práctica. Y acá también algo similar a lo que yo les comentaba en ese grafiquito de la evolución a lo largo del año de los requerimientos. Nosotros tenemos momentos en donde la oveja gana condición corporal, que es cuando la oveja es separada de su cordero, deja de amamantar, y la oveja en ese otoño, donde hay más cantidad y calidad de pasto, la oveja empieza a juntar reservas, empieza a mejorar la condición corporal. Cuando transcurre la mitad de la gestación, la oveja se mantiene esa condición, y hacia el final de la gestación empieza a perder condición corporal. Eso es algo que ocurre naturalmente, pero cuando está en riesgo el nacimiento de ese cordero, en el momento del parto y la producción de leche, bueno, es ahí donde nosotros tenemos que tener en cuenta de tener a mano esa herramienta de la suplementación para intervenir y evitar que esa oveja pierda demasiada condición y se comprometa el nacimiento de ese cordero y la producción de leche, la sobrevida de ese cordero, ¿sí? Y la sobrevida de la madre también, cuando es una pérdida excesiva de condición corporal. Y luego, cuando termina la lactancia, obviamente también empieza a haber una recuperación de la condición corporal. O sea, cuando arranca la primavera, perdón, cuando ya el cordero ese te deja de depender tanto de la producción de leche, la oveja empieza a recuperar condición corporal. ¿Bien? Y bueno, algo que yo les comentaba, le comenté muy brevemente y les dije que le iba a ampliar el concepto del acostumbramiento a la alimentación. ¿Estamos bien de tiempo, Tere? Sí, ¿no? Son 5 minutos. Bien, el acostumbramiento. Sí, yo me repasé la otra vez, así que. Ah, bueno, bueno. Bueno, no, igual. Igual, ya 1 hora es lo máximo que uno puede concentrarse, ya estamos excedidos. Pero bueno, lo que yo les comentaba, el acostumbramiento. Les dije que el rumiante, en esa bolsa donde se produce la fermentación, tiene una población microbiana enorme, ¿no? Entonces, el acostumbramiento, ¿a qué se refiere? Al proceso que significa que ese animal se adapte progresivamente al alimento nuevo que está incorporando, ¿sí? O sea, ese rumen se tiene que adaptar nuevamente a un tipo de dieta, cuando se cambia el uso de forrajes a concentrados, cuando se cambia de un pastoreo en el pastizal a un consumo de alimentos a un corral, cuando se incorporan suplementos energéticos. Entonces, todo eso necesita un periodo mínimo de acostumbramiento, que es un proceso fisiológico. O sea, como yo les decía, es algo que tiene que ocurrir, y como es biología, hay que darle tiempo a todo eso. Los microorganismos se tienen que adaptar a ese cambio de alimento. Entonces, y todo eso, ¿por qué lo tenemos que hacer? Porque evitamos, de esta manera, haciendo un buen acostumbramiento, evitamos trastornos digestivos, la acidosis ruminal, el timpanismo, cetosis, que son problemas que son típicos
cuando uno no tiene en cuenta estos periodos de acostumbramiento y que piensa que a veces, no, la suplementación no me sirve a mí porque me mueren los animales. Bueno, una cuestión importante es esto, el acostumbramiento. No hay que apurarse. Y bueno, y algo también esta es la última, las buenas prácticas para un acostumbramiento exitoso. Darle tiempo, hacer una transición gradual, o sea, introducir uno, dependiendo de qué tipo de alimento también usemos, nos puede llevar una duración de un acostumbramiento de entre 10 a 21 días. Por ejemplo, un pele de alfalfa no necesita acostumbramiento. Un pele de alfalfa, 2 días, ya el animal lo, lo come sin ningún tipo de problema. Por ahí puede aflojar un poco la bosta, pero no trae ningún problema, pues no tiene sustancias que sean tan fermentables, a diferencia de un grano de maíz o de una cebada o de una avena o un grano, un concentrado energético, un alimento balanceado. El uso de forrajes fibrosos también nos ayudan también de alguna manera a acostumbrar al alimento tal vez más peligroso, un alimento balanceado, acompañarlo con el uso de algún forraje fibroso, para que de alguna manera haya una mejor salud ruminal. ¿Sí? Monitorear el consumo y la salud es importantísimo. Eh, Ver el comportamiento de los animales, si hay animales que se aíslan, están quietos, eh, ese animal nos está diciendo algo le pasó, se empachó, está retirado, no tiene hambre, no tiene apetito, está sufriendo algo, está padeciendo algo, seguramente. Eh, y ver, hacer uso en lo posible, si tenemos balanza, bueno, hacer un seguimiento con balanza para saber si el animal está perdiendo peso o no. Eso nos puede indicar algún problema en el acostumbramiento. Y después también otra cuestión que nos puede ayudar al acostumbramiento exitoso, aditivos, usar aditivos, por ejemplo, eh, sustancias específicas que se le pueden agregar a los alimentos balanceados, pero bueno, eso ya es algo más específico y que tal vez no podemos hacer, no podemos intervenir nosotros, sino que tal vez pedimos una recomendación a la fábrica que nos elabora un alimento balanceado que nos haga con cierta característica. Pero bueno, esto es importante para no fallar en nuestro intento de ayudar a los animales a través de la suplementación. ¿Sí? Y creo que esto era lo último. ¿Sí? Esto era lo último. ¿Preguntas? Si les quedó alguna duda. Si Diego, no, yo tengo una consulta. sí. Es una pavada que justo no presté atención. Respecto de los ingredientes que componían el bloque, donde te dice cal, ¿a qué se refiere? La cal de construcción, la cal apagada, Sí, sí, sí. esa. Ah, bien, bien, bien. A ver, yo te digo, a ver dónde estaba. Sí, a ver, pará. Acá. La cal se la usa principalmente, aporta calcio, pero también se la usa como un material para ligar el resto de los ingredientes. ¿Viste? El maíz el maíz molido, ¿no? Aporta energía. La harina de soja aporta proteína, porque tiene casi un 40% de proteína, y aporta también energía, porque también tiene en su composición eh, aceites, ¿sí? Que le quedan a ese poroto de soja. La cal, bien mezclada, funciona como ligante. El Nutrilink también es una parte importante, tiene el 27,5% del, del 100% del bloque. Entonces también aporta nitrógeno, aporta proteína, aporta energía, también ayuda a esa ligazón de todos los ingredientes. Y también un toque de agua con un 12,5%. Pero sí, la cal es la cal apagada, la cal de construcción. Ah, está bien. Yo Y pensé que por eso, ahí era una palabra que estaba suprimida. no, es la cal. Y para tener en cuenta algo importante cuando lo elaboren, porque el Nutrilip tiene en su elaboración, tiene urea. Entonces, ustedes cuando mezclen todo eso, van a empezar a sentir que
un olor como a amoníaco cuando lo elaboren. Háganlo, si alguno de ustedes lo hace, lo elabora al bloque, háganlo en lugares abiertos, en el patio, ¿por qué? O en un galpón con mucha superficie. ¿Por qué? Porque por ahí van a sentir que despide un olor raro. Bueno, eso es el amoníaco que con el resto de los ingredientes, cuando se moja y se empieza a mezclar, empieza a liberarse de a poco. Pero bueno, es una recomendación. Muchísimas gracias. ¿Verdad? ¿Alguna otra pregunta por ahí? Roxana, una vez formulado el alimento o si lo compramos, ¿cuánto tiempo lo podemos almacenar? ¿Qué alimentos? ¿Qué alimentos? Porque vos podés tener alimentos balanceados que te dicen que lo tenés que consumir de la fecha de elaboración 6 meses, algunos un año, Hola, depende. Sí, no sé si me escuchan. sí, Yo te escucho. consultaba este que ustedes habían formulado, el que ¿Al hablaban de bloque? los pesos, claro, ese. El bloque. Bueno, mirá, lo ideal sería que vos lo elabores un día y lo entregues al tercer día, ¿no? Para tener estos consumos que yo les comentaba, 250 gramos, 300 gramos. Si vos lo dejás orear o lo dejás almacenado más tiempo, eso ya se empieza a endurecer, empieza a tomar más consistencia, se pone más duro. Tal vez después no le va a hacer mal al cabo a la semana, por ejemplo, pero le va a costar más comerlo. El consumo va a ser menor, porque se va a Claro, ir sería endureciendo. como que pierde palatabilidad, ¿verdad? No, o sea, agarra más consistencia, se pone más duro, pierde más agua porque se va secando, eso orea más, se pone más duro, después le va a costar más al animal comerlo. La palatabilidad va a ser la misma, pero después la facilidad para comerlo va a ser menor. Buenísimo, gracias. De nada. Es el de los bloques, yo tengo el trabajito de Aguilar y demás, de los bloques, del ensayo de los bloques y que está también la composición y los resultados que obtuvieron. Ujú. El próximo encuentro lo vamos a tener el 27, el 27 de ahora de junio. Vamos a hablar un poquito de buenas prácticas ganaderas. Así que ahí vamos a estar. Acuérdense que igual está el grupo por si después de las charlas le surge alguna consulta o algo. Así que nada, a disposición. Y también todas las preguntas hacen un aporte también a la claridad de la presentación. Bueno, muchísimas gracias Martín por sumarte y coparte con esta iniciativa que tenemos ahí con la Muni de Sanger. Más allá que tenemos gente de todos lados, pero surge ahí en conjunto con la Muni de Sanger, así que bueno, muchísimas gracias por sumarte Gracias a ustedes y por invitar. bueno, muchas gracias a todos.